¿Qué es la ira de Dios? Cuando escuchamos acerca de la ira de Dios, a todos se nos viene a la cabeza la imagen de un Dios enfurecido que, agotada su paciencia con sus criaturas, las azota porque éstas se han rebelado contra él y la han desobedecido. Pero déjame decirte que este concepto de ira de Dios no es correcto. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que debemos de quitar de nosotros toda amargura, enojo e ira, y que si no lo hacemos, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Por lo tanto, aquí vemos dos iras: la ira del hombre y la ira de Dios, siendo esta diferente a la nuestra y produciendo nuestra ira amargura, enojo y griterío. Pero entonces, ¿qué es la ira de Dios? En el libro de Números, cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés, se nos dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y entonces la nube se apartó del tabernáculo. Es muy interesante porque el propio versículo nos dice qué sucede cuando viene la ira de Dios, que Dios se aparta. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Aquí muchos podrían concluir que fue la ira de Jehová que hizo aparecer la lepra a María. Sin embargo, esto no es así. La lepra no vino de Dios, sino que cuando Dios se apartó de María, le retiró su protección. Entonces el enemigo, Satanás, pudo actuar hasta donde Dios le permitió, causándole dicha lepra a María, quien voluntariamente, al pecar, apartó a Dios de su vida, permitiendo que Satanás actuara. Hay que notar algo, y es que María no cometió el pecado imperdonable, sino que se arrepintió y fue restaurada. Sin embargo, cuando se comete el pecado imperdonable, también se enciende la ira de Dios, y Jehová esconde su rostro de esa persona, y muy a su pesar, la abandona porque esa persona así lo desea, siendo ésta consumida por el enemigo. La ira de Dios no es un arrebato de furor contra el pecador empedernido, sino que a voluntad del impenitente, Dios es expulsado de su vida, entregando a esa persona a su propia suerte. Pablo nos dice que la ira de Dios se revela contra los impíos que se oponen obstinadamente a la verdad. No que Dios las destruya, sino que se retira de esas personas, quienes voluntariamente han rechazado indiscriminadamente la justicia. Entonces Dios las entrega a la concupiscencia de sus corazones, quedando éstas a merced de Satanás y desarrollando sus rasgos de carácter. En otras palabras, Dios, muy a su pesar y en contra de su voluntad, aparta de ellos su rostro y, respetando el deseo del corazón de estas personas y no pudiendo obligarlas a que se tornen hacia Él, las abandona, las entrega. Recuerda que la mayoría no siempre tiene la razón. Más contenido en laverdadilustrada.com.